Capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a compartir dos versículos que nos recuerdan lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y primera de Pedro capítulo 4 versículos 8. La primera nos dice lo que es el Señor y la segunda es una respuesta al agradecimiento de lo que el Señor hace por nosotros. Leo lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en respuesta podemos decir: y ustedes sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Al Hijo nuestro Redentor.
invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el enorme privilegio que nos das de estar ante tu presencia. Qué honor, Señor, el nuestro, el ser llamados tus hijos. Saber que nos miras con misericordia desde lo alto y que pasas por encima nuestros pecados, nuestras faltas. Y como hemos escuchado en la lectura bíblica, si pecamos, tenemos la esperanza del perdón en Jesucristo. Hemos venido a tu casa en esta mañana, conforme lo has establecido en tu palabra. Hay indicaciones precisas que este día ha sido señalado por ti para reunirnos y expresarte en nuestro culto y adoración. Pero también hemos venido, Señor, por la necesidad que hay en nuestro corazón. Y por eso, Señor, en esta hora nos acercamos a ti como corderos a la orilla de tu altar para recibir el agua de vida, el pan del cielo, a fin de que todos podamos ser fortalecidos en tu palabra, confirmados en la fe y en la esperanza bendita del amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te ruego que si alguna persona esta mañana se ha acercado a este templo o nos mira a través de los medios y hay una carga en su corazón, hay una pena, un dolor, hay alguna falta que dirigida por Satanás le ha hecho pensar que está lejos del alcance de tu gracia, que esta mañana, Señor, por tu gracia también, esa persona sea fortalecida en la esperanza del perdón. Rogamos, Señor, tu bendición para todos, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos ser sensibles a tu voz. Lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para cada uno, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Siempre es un privilegio muy especial estar aquí y es un enorme privilegio también estar en esta parte para compartir la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Venir a la iglesia siempre es un motivo de alegría, porque como parte de lo que nosotros escuchamos, vemos, decimos, además de recibir el pan espiritual, siempre el saludo de los hermanos nos fortalece, nos anima. Y qué bueno, pastor, que se tiene la práctica. Qué bueno que ha sido paciente para continuar. Nos cuesta trabajo responder a ese llamado, pero qué bueno que a pesar de que somos una comunidad bastante grande, podamos mantener ese sentido de familia que somos en Cristo Jesús. Y también quienes nos miran a través de los medios, pues un cariño especial de esta comunidad para ustedes, si están en su casa, si están en su recámara, en el trabajo o aún en el hospital. Que también la bendición de Dios les alcance. Los niños en esta mañana, en la historia que escucharon de la maestra Elenita, escucharon que la palabra de Dios tiene un mensaje siempre para nosotros. Cuando analizamos el registro bíblico, especialmente en la cronología de los profetas, voy a hablar otra vez de un profeta, porque dada la responsabilidad que tengo, pues me gusta hablar de los profetas y fomentar el don de profecía. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia la cronología de los profetas, encontramos algunos casos de algunos de estos mensajeros de Dios que vivieron en su propia vida el mensaje que Dios quería darle a su pueblo. En otras palabras, hubo profetas a quienes Dios les permitió experimentar, ilustrar en carne propia el mensaje que Él quería darles a sus hijos, el Israel antiguo. Uno de estos es el profeta Oseas. El profeta Oseas, cuyo nombre significa salvación o Jehová salva. El profeta Oseas fue contemporáneo del profeta Isaías y también del profeta Amós. Le tocó ser
profeta o ejercer su ministerio profético en la parte norte, en el reino del norte, cuando Israel ya se había dividido. En Israel, allá le tocó a él desempeñar su ministerio profético. El libro de Oseas en la Biblia marca el inicio de una serie de 12 llamados, ¿cómo? Los profetas, ¿cómo? Menores, los profetas menores. El primero que acuñó esa frase, según se dice, fue Agustín de Hipona, aquel famoso teólogo. Según en su libro La ciudad de Dios, allí por primera vez le llamó a esta sección de libros los profetas menores. La Septuaginta, que es la versión griega, la más usada por los judíos, le llama los 12 profetas. Pero fue tan grande la influencia de Agustín que hoy la mayoría del mundo cristiano conoce a esos como los profetas menores. Son 12, ¿los recuerdan? Oseas es el primero. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. Los escritores judíos antiguos amarraban estos 12 libritos, porque son muy pequeños, para que no se perdieran, y los ponían como un solo libro, los profetas menores. Las características de la época de estos profetas menores es tan parecida a la nuestra que hace que el mensaje de esos profetas menores sea importante y relevante para nosotros hoy. Muchas cosas que sucedieron en el tiempo de estos 12 profetas menores se han repetido exactamente en el tiempo actual. Por lo tanto, para la iglesia de hoy, el mensaje de esos profetas es sumamente importante. Voy a pedirles, hermanos, que sean tan amables y vayamos al libro del profeta Oseas. Después de Daniel se encuentra el libro de Oseas. Voy a pedirles que todos, por favor, lo busquen. Oseas, vamos a ver el versículo 1, Oseas 1:1. La mayoría de los profetas de Dios inician su libro como lo inició Oseas, es decir, no dejando dudas que su mensaje es de origen divino. Miren lo que dice: palabra ¿de quién? De Jehová, que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, a Oseas le tocó desempeñar su ministerio profético en los días de Jeroboam, el rey de Judá, perdón, el rey de Israel. Ahora mire, hay 2 Jeroboanes que se mencionan. Cuando estaba leyendo esta porción de la escritura, traté de ver a qué Jeroboam se refería. El primer rey del reino norteño, es decir, cuando se dividió Israel en 2, el primero se llamó Jeroboam. Y ese primer Jeroboam, que no es este, es al que la Biblia identifica con un título muy negativo. Los que están siguiendo el año bíblico, en la lectura del jueves y el viernes ayer, nos tocó leer Segundo de Reyes capítulo 14 y el viernes Segunda de Reyes 15. Pues en esos escasos versículos de esos 2 capítulos, 5 veces se hace referencia a aquel primer rey Jeroboam del reino del norte. Y el título con el cual se lo identifica es el que hizo pecar a Israel. 5 veces se dice de él el que hizo pecar a Israel. Ahora aquí menciona Oseas 1:1 otro Jeroboam. Este fue el 11º rey y también se llamaba Jeroboam, descendiente de los anteriores. Y él repitió los mismos males que sus ancestros. Es decir, la época de Oseas fue una época verdaderamente complicada. Fueron días nefastos, fueron días de una decadencia moral increíble. Fueron días en que la tolerancia divina parecieron llegar hasta el límite. El tiempo en que Oseas vivió
Fueron años tristes y amargos. La nación había apostatado y ahora le tocaba cosechar los frutos de todos esos reyes impíos que, como ya mencioné, uno de ellos, Jeroboam, había hecho pecar a Israel. En ese tiempo de Oseas, las obligaciones de la ley habían perdido su firmeza. Nadie tomaba en cuenta la palabra de Dios. Otra de las cosas que sucedieron en ese tiempo de Oseas es que los clamores constantes y permanentes del Espíritu de Dios fueron pasados por alto por la mayoría de las personas. Baal se tornó en rival de Jehová, y en los oscuros rincones de los bosques se practicaban los ritos más horribles a los ídolos paganos por el pueblo de Dios. El poder y el asesinato se tornaron en centinelas gemelas del trono. Y encontramos entonces la descripción de ese tiempo en Oseas capítulo 4. Por favor, veamos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Él habla al pueblo y les dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta es la época en que le tocó a Oseas ejercer su ministerio. ¿Cómo les parece? Así describe la Biblia el tiempo en que le tocó a Oseas ejercer su ministerio. ¿Se parece al nuestro? ¿Somos mejores o peores o igual? Fíjense cómo lo describe: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Cómo será vivir en una sociedad de mentiras? ¿Cómo será vivir en una sociedad de mentiras? Lleva su auto al taller y el prestador de servicios le dice: para el próximo lunes su carro está listo. Entonces usted se presenta y cuando va a recoger su carro, pues es lunes, el prestador de servicio le dice: mire, tuvimos un pequeño detallito, pero véngase por favor el próximo lunes, una semana más después, véngase el próximo lunes. Es más, mire, mejor por ahí del jueves yo le hablo, para más seguro véngase la otra semana. Y cuando va por el auto la otra semana, todavía el carro no está listo. ¿Cómo es vivir en una sociedad de mentiras? ¿Cómo es vivir en una sociedad donde dice aquí la Biblia matar, hurtar, adulterar? Asunto cotidiano, ha perdido su impacto, ha perdido el poder de su maldad. Homicidio tras homicidio se suceden. Así fue la sociedad del tiempo en que le tocó vivir al profeta Oseas. El pueblo de Israel, al pie del Sinaí, había prometido obediencia a Dios. La prosperidad y la bendición de Dios estaban en estrecha relación con la obediencia que ellos tuvieran. Y ahí ellos, en el Sinaí, cuando fue dada la ley de Dios, ellos prometieron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y después, cuando el pacto fue confirmado, una vez más, ellos dijeron lo mismo. Pero parece que Israel se había olvidado de los mandamientos de Dios. La apostasía del pueblo de Dios era generalizada. Fue gradual, no fue de un día para otro. Satanás había hecho repetidos intentos para que Israel se olvidara de la ley de Dios, de sus mandamientos. Si tan solo, dice el libro Patriarcas y Profetas, si tan solo pudiera Satanás hacer que el pueblo de Dios se olvidara de los mandamientos, entonces de cierto perecerían.
Ahora, Satanás no había tomado en cuenta el hecho de que aquel que era el Dios de Israel era aquel que es grande en misericordia y bondad, que es compasivo, que es tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Si el pueblo de Israel hubiera escuchado el mensaje de los profetas, se hubiera atendido a la voz de Dios, mucha humillación, dolor y sufrimiento se habrían evitado. Fue por esta causa que Dios levantó a un hombre, a un joven profeta llamado ¿cómo? ¿Cómo les dije que se llama? Oseas. Dios levantó a un joven ministro para cumplir una tarea especial de hacer un llamado y una amonestación al pueblo en esas condiciones de apostasía, de rebelión, de indiferencia, de adulterio, de robo, de hurto, de asesinatos. Esas fueron las circunstancias. Dios entonces llamó a este joven ministro. Ahora, el Señor llamó a Oseas en sus años tiernos, lo llamó al ministerio. No imaginó Oseas lo que su respuesta al llamado de Dios significaría especialmente para él. Porque, hermanos, Dios nos llama a todos, ¿no es cierto?, para desempeñar tareas especiales. Hemos recibido un llamado de manera colectiva y algunos han recibido llamados particulares para ciertas tareas específicas. Cuando Oseas respondió al llamado de Dios, no se imaginó lo que representaría para él mismo la respuesta que le dio al Señor. Pues entonces, en su edad juvenil, en un momento, Oseas puso sus ojos en una señorita. Como todo joven, normal, él en un momento dado sintió atracción para una joven y como mantenía una estrecha relación con Dios, entonces dice la Biblia, Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3 lo siguiente. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Así que el Señor le autorizó y le dijo, ve, toma a esa mujer. Y entonces Oseas fue y tomó a Gomer, la hizo su esposa, y entonces ahora el joven ministro, el profeta de Dios, inició el cumplimiento de su misión. Ustedes saben que hay una controversia especial en relación con el origen y la naturaleza de la esposa de Oseas. Pero yo quisiera en este momento que pensáramos en lo feliz que se sintió Oseas, el joven ministro, cuando finalmente se casó, ¿no es cierto? Casi podemos ver la foto de su boda, una sonrisa de oreja a oreja, como todos manifestamos cuando venimos al altar para unir nuestra vida a otra persona, recibir la bendición de Dios. Así vino Oseas, feliz, enseñando la mazorca, ¿no? Porque iba con su amada ante el altar. Esa descripción que hace la Biblia en el versículo 2 ha sido motivo de controversias en relación a quién era ella y qué fue lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Algunos no pueden imaginar que Dios le estaba diciendo a Oseas, ve y consigue una mujer adúltera, una prostituta y cásate con ella. Por lo tanto, hay algunas interpretaciones que se han hecho en relación a ese versículo. Una de ellas es que esta joven era hija o nieta de una persona que en el pasado había sido prostituta. Otra segunda interpretación de este versículo 2 es que esta joven no es que ya lo era, pero como que manifestaba la tendencia a, algunos dicen eso,
Una tercera interpretación de este versículo 2 es que Dios manifestó el preconocimiento profético del futuro acerca de esa joven. Un conocimiento anterior, un preconocimiento, un anuncio profético de lo que podía suceder. Y otros más dicen que muy probablemente lo que sucedió es que el libro de Oseas pudo haber sido escrito mucho tiempo después de todos estos acontecimientos. De modo que a la hora de redactar, pues como si no hubiera sucedido, pero que a la vez ya se tuviera el conocimiento del futuro. Bueno, ustedes pueden elegir cualquiera de estas interpretaciones. Lo cierto es que Oseas estaba feliz y un día su felicidad aumentó cuando su esposa le dijo que estaba embarazada y que iba a dar a luz un hijo. Y entonces dice la Biblia en el versículo, la parte final del versículo 3, concibió ella y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre ¿cómo? Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? ¿Qué dice la Biblia que significa Jezreel? A ver, hermanos. De aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. En otras palabras, el nombre de Jezreel, que algunos dicen significa Jehová esparcirá o sembrará, era un anuncio de juicio contra la casa de Israel, un anuncio de juicio. Así que los nombres de los hijos de Oseas tenían un significado especial para la nación en ese tiempo. La felicidad de Oseas estaba al tope, casado, realizado, un buen hombre cumpliendo el mandato de Dios y ahora con su primer hijo. Más adelante, la esposa lo sorprendió otra vez y le dijo que estaba embarazada. Y entonces, para alegría de él, se enteró que su segundo hijo, lo que todo padre desea, ¿no? Primero un varoncito y luego, no sé por qué, pero normalmente así pasa, un varoncito y luego la niña, el parcito. Dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. El nombre de esta niña significaba no compadecida. Así que cuando Oseas le hablaba a sus hijos, de alguna manera los que escuchaban estaban escuchando también una amonestación de parte de Dios. No me compadeceré más de la casa de Israel. Oseas feliz, un hijo, una hija. Pero después de esta segunda hija, después de este segundo hijo que tuvo, la niña, las cosas empezaron a cambiar en su hogar. Oseas empezó a notar cosas extrañas en su esposa. Había ocasiones en que él regresaba de sus giras misioneras y no encontraba a la esposa en la casa. Y eso empezó a preocuparle. Tenía algunas dudas, pero no se atrevía a expresarlas. Y un día se sorprendió porque la esposa le dijo que otra vez estaba embarazada. Y entonces él, en su mente, no podía hacer coincidir los tiempos, dado que había estado en giras misioneras fuera. Pero finalmente, dice el versículo 8, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, o sea, el tercero, y le dijo Dios, ponle por nombre, ¿cómo? Lo-ammi. Y ahora sí, aquí Oseas abrió los ojos totalmente. ¿Qué significaba el nombre de este tercer niño? Lo-ammi. No pueblo mío. En otras palabras, Oseas estaba entendiendo que ese niño no era suyo. Bueno, yo estoy diciendo aquí algunas cosas que para adornar un poquito, tomando algunos comentarios bíblicos, el espíritu profecía, y lo estoy tratando de poner en palabras poco diferentes. Oseas, en su tercer hijo, descubrió algo que para algunas personas representa
realmente un aspecto bastante doloroso. Oseas empezó a llorar en silencio. Nunca imaginó que a él le podría suceder lo que le estaba pasando. Y un buen día llegó a su casa y no encontró a su esposa, y los hijos estaban ahí como jugando y medio abandonados. Y entonces en la mesa encontró una nota que decía: me voy de casa, no soporto más, te dejo a los hijos. Y Oseas arrugó inmediatamente la nota porque sabía que su esposa se había ido, que lo había abandonado, y ahora él tenía que enfrentar la difícil experiencia de conducir a sus hijos, y también cómo él, el profeta de Dios, el ministro, cómo podría hacerle frente a la sociedad. ¿Qué cara tendría él para presentarse ante los demás cuando su hogar estaba desbaratado? Así que Oseas pasó por momentos muy difíciles. Algunos dicen que de todas las formas como nosotros, los seres humanos, podemos dañarnos verdaderamente unos a otros, sin duda alguna la infidelidad ocupa uno de los lugares principales. Y hoy la sociedad en la que vivimos y los especialistas en asuntos de matrimonio han tratado de disminuir el impacto de esta terrible situación. Y algunos hablan de infidelidad platónica, otros hablan de infidelidad de sentimientos, y otros dicen: eso no fue tan grave porque fue una infidelidad física, pero no estuvieron mezclados los sentimientos. Algunos también mencionan que la infidelidad matrimonial es uno de los peores dolores y sufrimientos que puede tener el cónyuge que ha sido afectado. Algunos dicen que es como matar en vida a una persona, porque no tan solo, el efecto es terrible, porque no tan solo la esposa o el esposo que ha sido el objeto de esa infidelidad de su compañero, no tan solo es el que sufre, sino los hijos, la familia extendida, la comunidad eclesiástica, la comunidad social. Pero no todo es malas noticias, porque justamente el mensaje del libro de Oseas es que en Dios hay esperanza y solución. Ese es el gran mensaje del libro de Oseas. Ahora, el caso de Oseas, esto que le sucedió a él, ha sido también motivo de controversias. Los teólogos, los eruditos bíblicos tratan de definir qué es esta historia. Algunos dicen: esto fue un sueño, una visión que Dios le permitió a Oseas, y por lo tanto lo que aquí se presenta no es real. Algunos dicen eso. Otros dicen que el relato es una parábola, es una alegoría, no fue real. Y otros mencionan que esto que hemos visto aquí es un resumen biográfico literal de la vida personal y familiar de Oseas. Y dado que el contexto no da indicios de que sea una alegoría, la forma más natural y seria de tomar este pasaje es reconocer que este fue una historia real del profeta Oseas. ¿Por qué Dios le permitió a Oseas pasar por esta experiencia? Oseas seguía llorando, seguía sufriendo. Y entonces, capítulo 3, vean lo que dice capítulo 3, versículo 1. Me dijo Jehová otra vez: ve, ama a tu mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Así que Dios le dijo a Oseas: levántate, Oseas, levántate y ve y busca a tu esposa. Oiga, eso está sumamente
¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esta orden del Señor? Oseas, levántate y ve y busca a tu esposa, perdónala, ve por ella. Oigan, ¿será posible que alguien pueda hacer algo como eso después de lo que ha sucedido? Mientras Oseas trata de entender lo que esto significa, reflexiona, seguramente pidió la ayuda de Dios, que la busque, que la perdone. La parte fácil para Oseas era allí orar por su esposa y pedir que el Señor la perdonara. Esa era la parte fácil. Pero la parte difícil para Oseas era levantarse e ir a buscarla, porque eso va contra nuestra naturaleza caída, en donde no podemos nosotros dejarnos vencer. Pero ¿saben qué, hermanos? Un buen día, un domingo de mañana, y a pesar de que sus hijos le preguntaban, se armó de valor y entonces habló de frente con sus hijos. Oseas capítulo 2, versículo 5. Su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Así que Oseas se levantó este domingo por la mañana, limpió sus ojos de las lágrimas, respiró profundamente y salió por las calles a buscar a su esposa. Al llegar a la plaza, vio un entarimado en donde se estaba llevando a cabo un bazar de esclavos. Y a la distancia miró la figura de una persona que le pareció conocida. Se acercó hasta el estrado y escuchó al mercader que ofrecía a los esclavos y pedía a ver quién podía ofrecer algo por esa mujer. Oseas se dio cuenta que era su esposa. Y entonces dice la Biblia, Oseas capítulo 3, versículo 2: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Oseas ofreció 15 siclos de plata por esa mujer. Y allí Gomer, con los cabellos caídos sobre el rostro, sin el ánimo de levantar la mirada, entre sus cabellos miró la imagen de su esposo que preguntaba por ella y que ofrecía 15 piezas de plata. Y entonces dice Oseas, tomándola de los brazos, versículo 3, le dije: tú serás mía. Eso para muchos días, para siempre. Tú serás mía para siempre. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Y cuando esto sucedió, la noticia corrió como pólvora por toda la comunidad. De boca en boca empezó a pasar la noticia de que Oseas había perdonado a esa mujer. Y los comentarios, especialmente los de las mujeres, eran de condenación hacia esa mujer perversa que no merecía a ese joven. Y los comentarios fueron tan abundantes que la comunidad se sintió ofendida, porque esa mujer no merecía tal muestra de misericordia. Sin duda que Oseas y su esposa escucharon los comentarios que había alrededor. Entonces Oseas, y aquí viene la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios le permitió al joven profeta pasar por esa experiencia tan difícil? Porque ahora Oseas, con toda autoridad, allí dirigiéndose a la congregación, al pueblo de Israel, les dijo: he escuchado sus comentarios, he escuchado lo que ustedes están diciendo acerca de mi esposa, y he escuchado las condenaciones que tienen hacia ella. Y les quiero decir algo, les dijo Oseas, que todo lo que ella hizo conmigo representa exactamente lo que ustedes han hecho con Dios. Y el pueblo se quedó. Así como hizo Natán con David, ahora también Oseas le estaba hablando al pueblo y les dijo: ustedes han fornicado, han cometido adulterio, se han apartado de Dios. Miren lo que les dice Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel le dice al pueblo: ustedes
Son una frondosa viña que dan fruto abundante, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicaron también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y ahora miren lo que dice el versículo 2. A mí me llamó mucho la atención esta primera frase del versículo 2, 10:2. Está como su corazón. Oiga, ¿se imagina que uno se entere que la persona a la que más amamos tiene su corazón 50 y 50? Que lo ama a usted o la ama a usted, pero también, oiga, ¿cómo sería eso? Sería terrible, ¿no es cierto? Y Oseas, hablándole a la nación, le dice, tienen su corazón, ¿qué cosa? Dividido. Hermanos, pero el mensaje de Oseas no termina allí. Porque el mensaje de este profeta, que ha sido identificado como el profeta evangélico, fue que hay esperanza en Dios. Y entonces les dice en Oseas capítulo 11, versículo 1 en adelante, comparte con ellos el mensaje de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4, con cuerdas humanas, ¿qué dice? Los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Por eso, hermanos, Oseas, con toda autoridad, les dice en el capítulo 14, versículo 1, vuelve, oh Israel, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y en el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El matrimonio de Oseas era un retrato de la relación de Israel con Dios. Eso de ir a buscar a una mujer prostituta y pagar algo que a él ya le pertenecía, pagar su redención, es un ejemplo de lo que Dios también ha hecho con nosotros, que ha pagado con la sangre preciosa de Jesús la redención y la salvación de cada uno de los que estamos aquí. El mensaje del libro de Oseas es que hay esperanza en la gracia infinita de Dios. Es un llamado, el libro de Oseas es un llamado a la fidelidad espiritual y también a la fidelidad matrimonial. La lectura que tuvo el pastor Francisco Soto, dos pasajes, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice el Señor, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice en Pedro 4:8 que debemos, ¿qué cosa? Amarnos y perdonarnos unos a otros. La muestra más excelsa, más extraordinaria, más sublime del cristianismo es el perdón. La muestra más extraordinaria. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿no?, que si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco, ¿qué cosa? Él nos perdonará. El mensaje de Oseas es un mensaje muy especial. La época que le tocó a él fue una época de decadencia moral, pero es una época muy parecida a la nuestra, en la que nosotros, como el pueblo de Israel espiritual, tenemos la gran responsabilidad de vivir a la altura del mensaje que Dios nos ha dado. En la cronología contemporánea de los profetas, tenemos otro caso de una persona a quien
el Señor le permitió pasar también por una experiencia difícil en su vida familiar. Me refiero a la profeta de Dios para este tiempo final, la mensajera del Señor, Elena de White. En 1973, el patrimonio White adquirió un legado de casi cerca de 2,000 cartas escritas por Elena de White a lo largo de varios años. Hasta ese tiempo, desconocidas, inéditas para los adventistas, para el patrimonio White. Habían estado en posesión de una familia en particular. De todas esas 2,000 cartas, muchas de ellas escritas a dirigentes de la iglesia, Pastor Lobrock y otros más, había 48 cartas que fueron dirigidas a una de las amigas más cercanas que tuvo Elena de White, Lucinda Hall. De todas esas cartas, 48 fueron dirigidas especialmente a ella. Y en 1973, una familiar de Lucinda Hall, la joven Susan Jacks, fue al patrimonio White y entonces llevó estas cartas que ella las había tenido en posesión, había heredado de sus ancestros, de Lucinda y de otros más, había heredado algunas propiedades y entre esas cosas había una caja que contenía esas cartas. De las 48 cartas que le fueron dirigidas a Lucinda Hall, había 4 cartas de carácter privado en las que la hermana White, la mensajera de Dios para este tiempo, había abierto su corazón a su amiga cercana, Lucinda, donde le contaba algunas cosas particulares de su matrimonio. Ahí tenemos algunas fotografías donde miembros del patrimonio White están revisando esas cartas. Y bueno, decía que 4 de esas cartas eran de carácter privado, en las que ella le contaba a su mejor amiga algunas situaciones por las que ella estaba pasando. Estas cartas, repito, hasta 1973 eran desconocidas. Hoy algunos de los críticos han mal usado esta información tratando de afectar la imagen de la mensajera del Señor. Pero, ¿qué le cuenta ella? ¿Qué le cuenta la hermana White a Lucinda, su amiga? Y le cuenta algunas situaciones que tenía en su matrimonio. Por ejemplo, alguna de las cosas que le decía: no puedo menos que sentir temor por los repentinos cambios en la forma de ser de Jaime. Resulta que un tiempo en el matrimonio de ellos tuvieron alguna diferencia por si quedaban en Battle Creek o salían a las giras para los congresos y visitar las iglesias. El pastor White prefería quedar en Battle Creek para atender las instituciones que estaban establecidas. Pero ella sentía el deseo y la necesidad de ir más allá de Battle Creek y atender las iglesias que estaban en otros lugares. Así que el pastor Jaime White decidió quedarse y ella se fue sola a esa gira misionera. Y fue en ese tiempo, entre el 10 y el 17 de mayo de 1876, que ella escribió estas 4 cartas en donde le cuenta algunas situaciones acerca de su esposo. Luego dice: no he perdido el amor por mi esposo, pero hay cosas que no puedo explicar. Cuando uno lee todas esas cartas, que ustedes las pueden encontrar, están presentadas, publicadas íntegramente en el libro Hijas de Dios, ahí aparecen esas 4 cartas. Ella le cuenta varias cosas y que da a entender que hubo momentos en que hubo una situación bastante tensa en el matrimonio de la hermana Elena de White. Inclusive el pastor White utiliza expresiones bastante fuertes para dirigirse a ella. Si nosotros no tomamos en cuenta el contexto de esas cartas,
muy posiblemente pudiéramos entender de manera distorsionada lo que pasó. El pastor White había sido un hombre, un líder en la iglesia, trabajador, un administrador extraordinario, pero él tuvo en varias ocasiones enfermedades que hicieron que su carácter se tornara un tanto diferente. Él sufrió de algunos ataques de parálisis, y estas cosas parece que modificaron un poco su forma de ser. Aquellas personas que han tenido la experiencia de cuidar a pacientes enfermos con ese tipo de situaciones saben que en muchas ocasiones las personas se pueden tornar un poco difíciles. Y entonces, después, en su última carta, la hermana White le dijo a Lucinda lo siguiente: lamento haberte escrito las cartas que te escribí. Por más que me sintiera mal, no debía haberte preocupado con ellas. Quémalas y nunca más voy a molestarte con mis problemas. No importa cuáles sean las circunstancias, no quiero ser culpable de expresarte otra vez estas cosas. El silencio en las cosas desagradables y desconcertantes siempre ha sido una bendición para mí. Cuando salga de esto, voy a lamentar haberlo hecho. Así que ella le pedía a su amiga que quemara esas cartas en las que le expresaba algunas diferencias que había tenido con su esposo. Pero por alguna causa, Lucinda no las quemó. Y entonces los años pasaron, ella murió y quedaron esas cartas allí. En 1973, como les dije, estas cartas salieron a la luz pública. Y el patrimonio White se encontró ahora ante la inquietud de qué hacer. Algunos sugerían pues que, de acuerdo al deseo de la hermana White, pues que se quemara. Pero dado que ya algunas personas se habían enterado, el White Estate prefirió publicar de manera íntegra estas cartas y darlas al conocimiento de las personas en el contexto debido, y que ayudaron de alguna manera a entender. Por ejemplo, el pastor Jaime White, miren lo que expresó después acerca de su esposa: el matrimonio marca un punto importante en la vida de los hombres. En las palabras del sabio, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nosotros nos casamos el 30 de agosto de 1846 y desde entonces hasta el presente ella ha sido mi corona de gozo, dijo el pastor. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Mi querido esposo, después de haber escrito esas cartas, las 4 que le escribió a su esposo: mi querido esposo, me entristece haber dicho o escrito cosas que te afligieron. Perdóname, y en adelante seré mucho más cuidadosa para no abordar temas que puedan molestarte o irritarte. Vivimos en el tiempo más solemne y no podemos permitirnos a esta edad avanzada que nuestras diferencias nos separen en nuestros sentimientos. Puede ser que yo no vea las cosas como tú las ves, pero no creo que sea mi deber tratar de hacerte ver las cosas como yo las veo. Por todas las veces que lo he hecho, te pido disculpas, ¿verdad? ¿Y saben lo que sucedió? Después de estas cartas, después de esta situación, la hermana White regresó de su gira y entonces, junto con su esposo, realizaron viajes. Cambió de opinión ella, viajó al este y acompañó a su esposo a todos los congresos que se realizaron en el verano de 1876. En total asistieron a 14 congresos y trabajaron en perfecta armonía. Regresaron después a Battle Creek para completar el trabajo para la publicación del segundo tomo del libro El Espíritu de Profecía, y volvieron después a California para continuar trabajando juntos. En el libro Hijas de Dios, la página 237, la señora White, la hermana White, dejó el siguiente mensaje, que es un mensaje para nosotros. Cristo conoce. ¿Me puede dar uno, por favor? Cristo conoce las circunstancias de cada alma. Podéis decir: soy pecador, muy pecador, y puede ser que lo seáis,
Pero cuanto más pecadores, tanto más necesitáis de Jesús. Nunca rechaza al alma desconsolada y contrita. Tampoco le revela todo lo que sabe acerca de ella. Solo le ordena a cada alma temblorosa que cobre ánimo. No rechazará a ningún alma penitente y creyente que se acerca a él. Perdonará a todo aquel que viene a buscar. La Biblia, queridos hermanos, dice: el que a mí viene, en palabras de Jesús, yo no le echo fuera. La experiencia de algunos profetas fue una experiencia muy particular. A veces los profetas tuvieron que vivir en carne propia el mensaje que Dios tenía. Así sucedió con Oseas, así también pasó con la hermana Juay. Y eso les permitió, con una mayor autoridad, dirigir mensajes para la iglesia de Dios, para el remanente fiel. Y uno de esos mensajes que tiene tanto la Biblia como los escritos del Espíritu Profecía para nosotros hoy es un llamado a la fidelidad. La fidelidad matrimonial, la fidelidad familiar y la fidelidad espiritual. Quiera Dios que el mensaje de Oseas y los escritos del Espíritu de Profecía puedan encontrar eco positivo en la vida de nosotros, la iglesia de Dios de este tiempo. Amén.